Hace 30.000 años se dieron las primeras migraciones humanas desde el noreste de Siberia hacia el resto del continente americano, portando consigo algunos utensilios de piedra y otras herramientas típicas. Transcurrido el tiempo, estos pueblos fueron abandonando el nomadismo, dando comienzo a la agricultura. En la época de la conquista española existían 4 grupos indígenas importantes en nuestro territorio: los chibchas, los caribes, los arawak y parte del imperio inca en el sur del país, en la zona actual correspondiente al departamento de Nariño. Entre los grupos esparcidos a lo largo de las tierras altas de Colombia se encuentra la tribu Muisca, perteneciente al grupo chibcha. Habitaban la región comprendida entre la sabana de Bogotá, Ubaté y las poblaciones de Zipaquirá, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso. Los muiscas, además de ser grandes orfebres, fueron excelentes agricultores. Entre sus principales productos, que aún hoy hacen parte de nuestra dieta diaria, estaban los cubios, las civias, las chuguas, las habas, la arracacha, la uyama, el tomate, la papa y principalmente el maíz. El maíz también formó parte importante de sus actos ceremoniales, religiosos y artísticos. El nombre de este cereal proviene de las voces tainas en quechua se diría Mai, en paez Misi. Y en guajiro Maiki. Actualmente, el maíz ocupa uno de los principales renglones agrícolas por ser fuente básica en la alimentación humana y animal, y es considerado el tercer cereal más cultivado en el mundo después del arroz y del trigo. Crece desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura. Su área de distribución original se extendió desde St. Lawrence, estado de Kansas, Estados Unidos, y el río de Missouri hasta la isla de Chiloé, en Chile. En la actualidad es un cultivo difundido por todo el mundo. Existen algunas evidencias de hallazgos arqueológicos y paleobotánicos en las cavernas del Valle de Tehuacán, al sur de México, donde se representan cultivos de maíz que datan de 4.600 años. Los vestigios más antiguos provienen de granos fósiles de maíz silvestre, que remontan a 8.000 años antes de Cristo. En Colombia se reconocen restos hallados en San Agustín, en el Alto del Magdalena, así como en Boyacá y Cundinamarca. En su comienzo, el maíz silvestre era muy pequeño y estaba rodeado de una delgada vaina o capacho que se abría en su madurez, permitiendo fácilmente la dispersión de sus granos. Pero con la intervención del hombre en su cultivo y recolección, su estructura se modificó envolviendo los granos en una muy gruesa capa de capacho, la cual hace imposible su propagación, convirtiéndola así en una planta completamente dependiente del hombre en su dispersión y distribución. Entre sus características presenta un tallo de elevada longitud, algunas veces puede alcanzar 3 metros. Por su aspecto parece una caña erguida y maciza. En su interior se aloja un meollo esponjoso muy rico en jugos azucarados. Abrazadas al tallo se encuentran largas hojas con extremos afilados y cortantes, que llegan a medir hasta 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho. Disponen de 2 clases de inflorescencias, las femeninas y las masculinas. La inflorescencia masculina, conocida como espiga de maíz, se encuentra en la parte superior del tallo. Esta tiene conjuntos de flores formadas por estambres, donde se desarrollan de 20 a 25 millones de granos de polen aproximadamente. La flor femenina está compuesta por el estigma y el estilo combinados, los cuales son amarillos y se tornan rojizos después de la fecundación. Esta inflorescencia es una estructura única llamada mazorca, que crece envuelta en hojas modificadas o brácteas, comúnmente conocidas como capacho o amelo. En su madurez, la mazorca alcanza una longitud que va desde los 7.5 centímetros hasta los 50 centímetros, con 8 o 36 filas de granos. También tiene un sistema radicular fibroso, cuya misión es aportar un perfecto anclaje a la planta.
En el crecimiento de la planta de maíz intervienen varios factores fundamentales. Uno de ellos es el agua. El agua como vehículo transportador es imprescindible en el crecimiento de la planta. Su extraordinaria estructura molecular le confiere magníficas ventajas en el transporte de minerales y nutrientes que se encuentran en el suelo. Además, gracias a esta molécula, las plantas pueden recuperar el agua perdida por la transpiración, donde ésta es evaporada hacia la atmósfera, sufriendo una serie de reacciones que le permite ser nuevamente atraída a la tierra en forma de lluvia. A medida que la tecnología avanza, el hombre se comenzó a independizar de los procesos naturales. Los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por las centrales termoeléctricas, automóviles y la industria, al combinarse con el vapor de agua atmosférico, se transforman en ácido nítrico y ácido sulfúrico, que dejan a los cultivos sin vida. Este proceso, conocido como lluvia ácida, altera el crecimiento y rendimiento de muchos cultivos agrícolas, debilitando y dejando la planta a merced de infecciones y ataques de insectos. Cuando la lluvia ácida penetra en el suelo, disuelve y arrastra consigo nutrientes tan importantes para la planta como el nitrógeno, que debe ser necesariamente absorbido por ella para cumplir exitosamente su ciclo vital, debido a que está presente en muchos de sus componentes esenciales en forma de iones y moléculas orgánicas, unas de ellas proteínas, además de ser esencial para la formación de clorofila y la actividad fotosintética. Del mismo modo, es primordial mantener las concentraciones adecuadas de nitrógeno en la plantación, ya que tanto su exceso como deficiencia podría causar serios problemas en su crecimiento. Son estas razones las que hacen necesario el uso de instrumentos de medida, observación y registro que facilite su control y bienestar. Asimismo, la planta de maíz como organismo autótrofo produce compuestos ricos en energía como los carbohidratos, en virtud de un proceso denominado fotosíntesis. Para realizar este proceso necesita agua, anhídrido carbónico, energía lumínica y clorofila. Este es un pigmento que transforma la energía lumínica en energía química, absorbiendo algunas radiaciones en compañía de otros pigmentos y de cuya actividad depende la vida en la Tierra. La clorofila está presente en mayor concentración en las hojas y ocasionalmente en otros tejidos vegetales. Su macromolécula está formada por átomos de carbono e hidrógeno y un único átomo de magnesio, rodeado por átomos de nitrógeno, que son absorbidos a través de prolongadas células epidérmicas a manera de pelos, que penetran en los pequeños poros del suelo, y se ponen en contacto con el agua, que ha formado una solución con varios minerales compuestos, de agua y algunas sustancias orgánicas de fósforo, azufre y nitrógeno. Aproximadamente, el 86% de la producción de maíz está encaminada al consumo humano, el 10% al consumo animal y el 4% en semillas para siembra. En Colombia, los principales departamentos productores de maíz en clima frío son Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Santander. Entre los de clima cálido se encuentran Tolima, Caldas, Magdalena, Valle del Cauca, norte de Santander y Huila. Puede cultivarse en condiciones extremas de precipitación, como sucede en donde el régimen de lluvias es muy pobre, o como en el departamento del Chocó, que tiene uno de los índices de lluvias más elevados de la tierra. El momento oportuno para su recolección o cosecha se da entre los 30 a 40 días después de la floración para la obtención de mazorca, y su recolección debe ser exclusivamente manual, o de 60 a 80 días después de la floración para la cosecha de grano seco. Este sí se puede llevar a cabo con el uso de maquinaria pesada. Después de cosecharlo, se le retira el capacho y se desgrana, ya sea manual o mecánicamente. Las semillas se empacan en sacos de fique y se almacenan para su distribución y uso comercial. Estas deben protegerse antes y después de su cosecha de antiguos enemigos como hongos, gusanos, insectos, aves, entre otros. En muchos países, su cultivo ocupa más tierras que las que se dedican a cualquier otra cosecha. Su producción mundial en el año 2000 ascendió a unos 590 millones de toneladas por volumen de producción.
Con el desarrollo genético actual se ha incrementado considerablemente la producción de numerosas variedades híbridas, acondicionadas a diferentes climas y condiciones específicas de suelos, obteniendo así una mayor cantidad y calidad de producción. No obstante, dichas prácticas son reprochadas por algunos organismos internacionales, quienes ponen en duda el uso benéfico de estos organismos transgénicos. Entre las 23 variedades conocidas, en Colombia, solo el pollo y el pira son primitivas. En la alimentación, son muy diversas las aplicaciones, como por ejemplo, el peto preparado con leche y con panela, la sopa de rulla a base de harina de maíz y queso, los envueltos o jacayos de mazorca tierna de maíz arazo o duro sancochado, tamales de harina de maíz sancochado y sin sal. Además, arepas, insulsos tolimenses similares a los envueltos y pan calentano. También está la maicena, que es harina refinada de maíz. El maíz es empleado industrialmente para la producción de galletas, bizcochos, miel, hojuelas, azúcar, salvado y almidón. Además, sus aceites son empleados en la fabricación de pinturas y jabones. En algunas partes del mundo, el furfural es un líquido utilizado en la elaboración de fibras de nylon, y en Asia, las hojas tiernas son utilizadas para envolver cigarrillos. En algunas regiones se utiliza la tusa o suro de maíz seco como combustible cuando la leña escasea. En la medicina popular, el uso del maíz también ofrece alternativas a enfermedades. Aunque no goza de explicación científica, sí ofrece opciones terapéuticas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cocimiento del maíz se emplea como calmante de la tisis pulmonar, así como para los casos de tuberculosis, y la cocción de los estigmas de las flores femeninas es utilizado como un buen diurético. La infusión de las raíces adventicias o penachos de mazorcas tiernas curan la tos y la nefritis. Se dice también que los cataplasmas de harina recuperan la piel de las inflamaciones. Finalmente, el maíz es una planta muy alimenticia y energética, que constituye una fuente excelente de hidratos de carbono y aproximadamente un 13% de proteína y un 7% de grasas por grano de maíz. No obstante, su consumo debe complementarse con alimentos proteicos. Es así como el cultivo de maíz a gran escala ofrece una alternativa para un camino de desarrollo económico que nos permita mantener un equilibrio financiero y también que contribuya a disminuir la pobreza de nuestro amado país. Páginas sonoras para hablarte de mis sentimientos. No aguanto más viviendo así en un infierno.